van cayendo directamente al embalse sin ningún tipo de tratamiento. Ayúdenos a la mayoría de los venezolanos, queremos un cambio. Hasta que el país sea libre, hasta que salgamos, no nos maten en la calle. Amigos de Prensa Sin Mordaza, tengan todos una muy feliz tarde, feliz noche, dependiendo del mundo, de la parte del mundo donde se encuentren. Sean bienvenidos a una nueva ventana a la realidad. Pues esta noche llevamos para todos ustedes pues el tema que está actualmente sobre la palestra en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y a esta hora de este 5 de noviembre, pues todavía no hay una respuesta definitiva por parte del sistema electoral de Estados Unidos, donde todavía se están contando pues los votos para determinar quién ha sido el ganador de esta contienda que ya lleva un par de días en este proceso. Por supuesto, hay muchas denuncias, hay mucha incertidumbre con respecto a qué es lo que va a ocurrir dentro de los próximos días y sobre todo una vez que se haga pues ya efectiva la elección y se diga quién ha sido realmente el ganador de esta contienda. Y para hablar sobre este tema me acompaña el día de hoy desde la Ciudad de México Brenda Estefan, quien inicialmente le voy a dar la bienvenida antes de presentarla. Buenas noches, Brenda, bienvenida. George, muy buenas noches, un gusto estar en tu programa. Bien, vamos a la audiencia que no te conoce, a los seguidores de Prensa Sin Mordaza, que Brenda es relacionista pública internacional, egresada de la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en gestión del desarrollo por la London School of Economics. Se desempeñó como ministro representante de la Secretaría de la Gobernación en la Embajada de México en los Estados Unidos y fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo. Brenda ha sido también expositora en diversos foros de alto nivel como la Universidad de Harvard, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro de Defensa y Seguridad Nacional de la Marina estadounidense. Actualmente Brenda es analista política internacional en diversos medios de comunicación y es columnista del periódico El Universal de México. Entonces, para dar inicio, Brenda, ¿cuál es básicamente el escenario que se está presentando hoy en día cuando ya, a pesar de que no haya un resultado efectivo, qué se pueden esperar los norteamericanos que pueda ganar Trump o que pueda ganar Joe Biden? ¿Cuál es la expectativa que hay hoy en día con respecto a esta situación? George, lo que estamos viviendo no es algo que debiera sorprendernos, es decir, muchos analistas habíamos apuntado a que el resultado electoral no se tendría el mismo 3 de noviembre por la noche como había sido en otras ocasiones. En esta elección, dado lo cerrado que podía darse la contienda, muchos esperábamos que tuviéramos una elección que tardara días o semanas incluso en definirse. Lo que estamos viendo es lo que se conoce, digamos, en la academia como el blue shift, el cambio hacia el azul, considerando que el azul es el color del Partido Demócrata. Esto se refiere a la tendencia que se viene dando desde hace 20 años de que los votos que se cuentan al final, aquellos votos que vinieron por correo o que fueron emitidos antes de la elección, en los días previos a la elección y se cuentan al final, suelen favorecer al Partido Demócrata. De manera que podría haber, que es lo que estamos viendo en este caso, una inicial ventaja del candidato republicano en algunos estados y conforme se cuentan estos votos, esta ventaja disminuye y se va a favor de los demócratas. Para muchos puede parecer sorpresivos, pero para algunos de los analistas ya habíamos incluso escrito sobre esta tendencia, cómo se podría dar en estas horas. Y bueno, lo que estamos viendo es que cada vez más son las vías de Joe Biden para alcanzar los 270 votos del colegio electoral que necesita para llegar a la oficina oval, George. Ahora, Trump ha ganado en Georgia, Carolina del Norte, Michigan y Pensilvania. Con estos estados, Trump alcanza los 280 votos electorales y gana las elecciones. Pero tan pronto como los oponentes se dieron cuenta de esto, dejaron de contar y hay muchísimas denuncias que se están dando. De hecho, ya hay muchísimos videos circulando sobre cómo se están introduciendo papeletas que no son legales dentro de esas cajas electorales. Entonces, el plan para derrocar ilegalmente a Trump apenas ha comenzado aparentemente. Hay una negociación
posición obstinada de los opositores que no admiten la evidencia. En hordas de Antifa en las calles también han creado algunos disturbios ad hoc, luego que se atribuyeran algunos ladrillos en los principales puntos focales de Washington, D.C. Entonces se despliega la Guardia Nacional, se demora la entrega de votos y es inconstitucional. Y Trump está recurriendo a la Corte Suprema. ¿Cómo podemos entonces analizar que posiblemente Joe Biden pueda ganar y que posteriormente Donald Trump pueda ir a la Corte Suprema entonces para tratar de apelar este resultado? Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que acabas de señalar, George. Yo no creo que esto sea un plan maquiavélico, sino una tendencia que se da natural por lo que yo ya decía. Los demócratas suelen votar por anticipado y por correo. El mismo Donald Trump se encargó de decirle a sus seguidores que no votaran por correo, que les pedía que votaran en persona. Ahora no debería sorprenderle que los votos que se cuentan, que son votos legales conforme al sistema judicial estadounidense, de acuerdo a su normatividad electoral, son votos que se emitieron en tiempo y forma y que se están terminando de contar. A mí me parece casi ilógico que alguien llame a una elección de fraudulenta cuando ni siquiera se han terminado de contar los votos y no hay ninguna prueba, ningún video real de un fraude electoral. Es más, en todas las casillas hay un representante demócrata, un representante republicano y 2 independientes. Hay en muchas de ellas videos de cómo se están dando el conteo. Lo que sí sabemos es que el voto por correo llega de manera anticipada en un sobre. Este sobre trae adentro otro sobre y tarda el tiempo en el que primero tienen que checar el nombre y la dirección de quien emitió el voto, después abren, sacan la papeleta tiene un buen número de cosas, se estaban votando en diferentes estados, legislaciones sobre el tema de las drogas, legislaciones a nivel local sobre diversos temas sociales, y todo eso se tiene que vaciar a una base de datos, además del voto presidencial y los votos para el Congreso, de manera que es un proceso demasiado largo. Hay estados donde hasta el 60% de los votos se han contado y sin embargo termina siendo un 25, un 30% el que fue emitido de manera previa y todavía están apenas empezando a contar estos votos, de manera que no creo que se pudiera dar un escenario en el que se confirme que hay un fraude. Creo que Donald Trump está en su derecho de impugnar las elecciones, lo hará seguramente, pero no creo que se confirme que ha habido ningún fraude, en tanto que no hay hasta el momento ninguna prueba fehaciente de ello. Ahora, sin embargo, el Washington Post acaba de informar que, no informó recientemente, pero sí dijo que el Judicial Watch ha encontrado que 1.800.000.000 de personas son votantes fantasmas en 29 estados y advierte sobre estas elecciones que pudieran ser sucias. Entonces, este organismo, que es el Judicial Watch, ha publicado también un estudio comparativo de las estadísticas de la población de la Oficina del Censo y los datos de registro, y esto de los votantes estadales, para revelar una disparidad notable. El grupo de perros guardianes de esta institución ahora advierte sobre un posible fraude y las listas de votantes que este estudio arrojó que de 352 condados en Estados Unidos, son 352 los condados donde se han encontrado estas irregularidades. Entonces son 29 estados que lograron tener cerca de 1.800.000.000 de votantes registrados, más ciudadanos elegibles en edad de votar. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Y me gustaría también que aparte de ello pudieses explicarle un poco a nuestra audiencia cómo funciona el sistema electoral norteamericano, porque se habla de un voto popular, pero entonces son los colegios electorales quienes a través de los estados, pues son los que al final deciden por quién votan por un presidente de la República en Estados Unidos. Así es. Primero, entender que a diferencia de otros países, en Estados Unidos no existe el voto directo, es decir, no hay un voto ciudadano que se traduzca si lograra la mayoría en la elección de un presidente, sino que los ciudadanos eligen a lo que se conocen como los grandes electores o los miembros del colegio electoral. Estos grandes electores son los que emiten el voto a nombre de cada estado de la Unión Americana.
La situación es que si gana un partido, digamos, si gana el Partido Demócrata en un estado, todos los votos de ese estado, los votos de los grandes electores, serán del Partido Demócrata. Y lo que se hace es este colegio electoral, que no es otra cosa que un proceso, no es un lugar, sino es un proceso como tal, donde estos grandes electores emiten su voto, lo mandan una copia al Senado de la República, una copia al archivo estadounidense, al archivo histórico de la nación, y 4 copias permanecen en los archivos estatales. Pero las 2 copias que se mandan a Washington, D.C., son las que después, en una sesión de Congreso, donde el presidente del Senado dirige esa sesión, se cuentan estos votos. Esta sesión normalmente sucede en enero, se cuentan estos votos, y ahí formalmente, digamos, el presidente del Senado, que es el vicepresidente en turno, es quien, digamos, palomea ya el proceso en su conjunto de manera más administrativa. Sin embargo, esto es la forma administrativa. Sin embargo, en la vía pública del conocimiento y del Vox Populi, los resultados se dan a conocer a través de los medios de comunicación. Desde los años 1848, si no mal recuerdo, una agencia de prensa, la AP, es la encargada de tener personas en las casillas de votación y reportar información que ellos a su vez mandan, hacen proyecciones con un sistema bastante complejo, y estas proyecciones las mandan a los diversos medios de comunicación. Y son los medios de comunicación quienes con esta información deciden si publicarla o no. Por eso vemos diferencias, por ejemplo, porque Fox News dijo Arizona y es de Biden, y fue quizás una de las pocas cadenas grandes, importantes de medios de comunicación que dijo que este estado se iba, estos 11 votos de Arizona se irían con Biden, y ahora se encuentra en una situación complicada porque si se confirma hoy que Biden gana Nevada, Fox News sería el único canal que ya tendría el número de los 270 votos a nombre de Joe Biden, y tendría la opción de A, decir que Joe Biden ganó la elección, o B, desdecirse sobre el triunfo de Biden en Arizona hasta esperar que los otros estados den sus resultados. Respecto a lo que decías hace un momento, George, sobre los padrones electorales. Primero hay que entender cómo funcionan los padrones electorales en Estados Unidos. Cada estado tiene su padrón electoral, la gente se registra para votar, es decir, no es automático, sino que uno tiene que registrarse para votar. Hay estados en los que se tiene que registrar con más anticipación, hay estados en los que el mismo día se puede uno registrar, pero el hecho es que uno tiene que registrarse para votar. Ahora, hay gente que se registra, en la Unión Americana es muy común el cambio de domicilio, incluso entre estados. Hay gente que se registra en un estado y se cambia de estado. La actualización de estos padrones, tanto de funciones como de gente que se cambió de estado en el que vive, suele tomar un tiempo. Hay estados que lo tienen más depurados que otros. Esto no es algo privativo de esta elección, esto ha sido así históricamente en Estados Unidos desde hace 150 años. Y aún así, de acuerdo al Washington Post, que tú nombras como alguna de tus fuentes, el 0.0025% de los votos en las elecciones que existieron entre 2016 y 2018, que fueron emitidos por correo, fueron constatados que pudieron haber sido fraudulentos. El 0.0025 de los votos. ¿Por qué ahora toda la atención está puesta en este voto? Porque no le favorece a Donald Trump, que él sabía que este voto anticipado no le iba a favorecer, por eso lo criticó desde antes de que existiera, por eso también pidió a sus votantes que no fueran a votar por anticipado, y lo que vemos es que ahora en aquellos estados en los que la votación al momento no le favorece, pide un recuento, y en aquellos en los que le favorece, pide que se detenga el conteo. Que está claro que es una estrategia política y que no hay nada sólido en numérico detrás de estas declaraciones. Ahora, Brenda, yo quisiera conocer también cuáles serían entonces los posibles escenarios en un futuro cercano, por ejemplo, de ganar Joe Biden.
Directamente, ¿cómo afecta esto a Latinoamérica? Sabemos que, por ejemplo, con respecto a Venezuela, que es un caso bastante puntual, es un país del que yo provengo, que ha tenido muchísimos problemas a lo largo de los últimos 20 años y que gracias a la administración de Donald Trump, pues se han logrado una serie de estas sanciones que han acorralado un poco lo que es entonces al gobierno de Nicolás Maduro, justamente para tratar de buscar una salida electoral. Entonces, ¿dónde quedan vamos a decirlo así, ya sanciones que se han establecido? Sabemos que Joe Biden, por sus tendencias, son de naturaleza de izquierda y por supuesto podrían de alguna manera beneficiar esto a Latinoamérica con respecto a lo que podrían ser el levantamiento de sanciones y embargos, por ejemplo, también para Cuba. Mira, yo creo que algo que hay que ser muy claros es que una cosa es ser de izquierda, socialdemócrata, y otra cosa es ser comunista o socialista. Yo creo que Donald Trump se esmeró continuamente en querer meter en la misma bolsa a Joe Biden, que en el espectro político está lejos de ser una izquierda radical, pero él se esmeró continuamente en meterlo en la misma bolsa que algunos personajes del Partido Demócrata que representan a una izquierda más radical, todo con fines electorales. Y en parte le dieron resultados en Florida. Está claro que la comunidad cubanoamericana apoyó a Donald Trump por un temor, quizás pues se entienda a partir de lo vivido en carne propia, pero hay que partir de la base de lo que ha declarado que hará Joe Biden y no lo que Trump dice que Biden hará. Ahora, partiendo de eso, las dos administraciones, tanto demócratas como republicanos, han acudido al sistema de sanciones como la opción de preferencia coercitiva en el ámbito diplomático en los últimos años. Después del desastre que fue la intervención en Irak en los años de Bush y del poco apoyo popular que ésta recibió y de lo castigada que fue por la opinión popular, ningún partido político, ni el demócrata ni el republicano, tiene considerado hacer intervenciones militares en un territorio que, digamos, esto que se llama las botas en el suelo, los boots on the ground, para buscar un cambio de régimen. Creo que esta idea del cambio de régimen está desapareciendo del argot de Washington y se está supliendo por este tipo de sanciones que buscan en efecto acorralar a gobiernos que pueden ser autoritarios, a gobiernos que pueden ir en contra de los valores que busca de alguna manera promover la democracia estadounidense. Creo que en los dos casos, de llegar Joe Biden o de llegar Donald Trump, los dos continuarían con sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. Más aún, Joe Biden ha dicho que las sanciones amplias, como se han hecho algunas por parte del presidente Trump, pueden dañar a la población en general, afectar a la población en general sin necesariamente ahorcar políticamente al gobierno. Y en ese sentido, Biden ha dicho que hará un redireccionamiento de estas sanciones para enfocarse claramente al círculo cercano de Nicolás Maduro y no afectar a la población venezolana en su conjunto. Entonces, por un lado, también sabemos y conocemos que Donald Trump, como tú lo mencionabas hace un momento, pues es una persona que también tiene muchísimo conocimiento sobre lo que es el manejo de los medios de comunicación, se sabe manejar y es una persona también un poco déspota que logra hablar de manera bastante despectiva incluso hacia los periodistas, ¿no? Entonces, en este punto específico, él ha hablado mucho y en el caso ahora específico de México, él hablaba de la construcción de este muro que inicialmente también iba a pagar México, que evidentemente eso nunca ocurrió y nunca va a suceder. ¿Crees tú que de ganar Joe Biden pueda continuar con la construcción de este muro? Lo que es la relación con México mejoraría con una administración directamente, en este caso, demócrata? Joe Biden ha dicho que no le interesa, digamos,
más bien ha dicho que es un absurdo la construcción del muro. Él ha dicho que se tiene que construir una frontera inteligente que tenga controles de seguridad, pero que permita un flujo eficaz de personas y mercancías en dos fronteras que son una frontera que es la más transitada del mundo. George, recordemos que México cuenta con una frontera de más de 3,000 kilómetros con Estados Unidos, que el comercio entre nuestros países hace que crucen de un lado al otro más de 1 millón de trailers en toda la línea fronteriza al día. Es decir, es una frontera muy dinámica y no se puede detener porque con cuestiones de miedo para protección de unos cuantos, sino que se tiene que utilizar las herramientas que provee la inteligencia, las herramientas que provee la tecnología para hacer de esta una frontera realmente del siglo XXI. Creo que por ahí va el enfoque de Joe Biden. Biden ha dicho también que tendrá un enfoque a la migración muy diferente al que ha tenido Donald Trump. De entrada ha dicho que cancelará programas trumpistas que han sido muy negativos para la región fronteriza México-Estados Unidos. Hablo específicamente de los mal llamados protocolos de protección migratoria, que no es otra cosa que el Quédate en México, esta política por la cual los solicitantes de asilo en Estados Unidos son obligados, son regresados al lado mexicano y son obligados a esperar en territorio mexicano la decisión de las autoridades estadounidenses, siendo la franja fronteriza una zona altamente peligrosa donde operan grupos del crimen organizado. Dejar ahí a los migrantes a expensas de estos grupos vulnera sus derechos humanos. Por otro lado, tenemos a grupos también se cancelaría el famoso programa de tolerancia cero, que ha sido el responsable de la separación de niños migrantes de sus padres. Sabemos que más de 6,000 niños fueron separados de sus padres, 500 de ellos aún no han podido reunificarse con sus familias, y este programa Biden ha dicho que lo eliminaría en sus primeros 100 días de gobierno. Más aún, Biden ha hablado de que impulsaría una reforma migratoria integral. Habrá que ver si lo hace. Prácticamente los últimos 5 presidentes de Estados Unidos han hablado en algún momento de una reforma migratoria integral. Lo cierto es que no se ha concretado, pero eso es lo que realmente se necesita, George, porque los millones de migrantes que viven en un limbo legal en Estados Unidos necesitan una solución, un camino para salir de esa sombra en la que se encuentran, y la única solución es traerlo a la mesa de negociación entre los dos partidos y dar cauce a esta problemática. Ahora, Donald Trump, dentro de su gobierno, de su administración, ha expuesto la corrupción profunda que llaman el Deep State, que ha sido generalizada de larga data, que involucra al FBI, la CIA, la NSA y los partidos tanto republicanos como demócratas. ¿Crees tú que esto pueda tener una repercusión, que se podría demostrar realmente que en un futuro que esto fue así, que no simplemente fue una estrategia más de Donald Trump para tratar de hacer ruido dentro de lo que es su administración? Perdón, perdí un poco el audio, no te escuché la última parte, George. Sí, que no sé si la repito mejor para que puedas entenderla completa, que en su administración Donald Trump expuso o ha expuesto directamente la corrupción de lo que llama el Deep State, ¿no? Lo que es esta corrupción profunda que ha sido generalizada y de una larga data, que ha involucrado organismos de administración federal como el FBI, la CIA, la NSA y los partidos tanto republicanos como demócratas. ¿Crees que esto puede extenderse en el tiempo de ganar Joe Biden, o sea, de seguir una investigación con respecto a esto, o crees que sea algo que no le puede involucrar? De hecho, lo habíamos visto con las denuncias que había ejercido en algún momento a través de los Panama Papers y toda esta información que habría salido también por John Snowden, y básicamente quisiera conocer si tú crees que esto pueda tener una repercusión en el futuro en una administración, en este caso Biden. Me parece que Donald Trump supo leer
el hartazgo de la sociedad estadounidense, de enormes grupos de ella, con una clase política y económica, con una élite, digamos, alejada de la realidad de las mayorías. En una democracia en la que se han permitido enormes injusticias en términos de distribución de oportunidades, recursos, en enormes injusticias raciales también, pues desde luego que se genera el caldo de cultivo para que haya un candidato de defensa de este grupo que se ha sentido dislocado por las disrupciones económicas y por los procesos de la globalización, y es natural que si este grupo llega a ser de un tamaño tan grande, pueda mantener a alguien en el liderazgo de un país. Creo que ese es el fondo de lo que hay detrás de el limpiemos el pantano que tanto mencionaba Trump respecto a la élite política estadounidense. Y creo que Joe Biden tendría que tener la sensibilidad para entender que un país que en 2020, más allá del 2016, en 2020 demostró la fuerza del trumpismo, demostró la competitividad del trumpismo, demostró su resiliencia, pues es un país que tiene que ser sanado, reconstruido, es un país dividido, hay dos grandes grupos de estadounidenses que no se hablan entre sí, que viven en realidades alternas, que paralelas, que escuchan diferentes medios de comunicación, que no hay puntos de construcción de ciudadanía entre ambos, sino que cada uno de ellos viven en el mismo territorio, pero en diferente mundo, digámoslo así. Ahora, si hay algo que es importante también señalar es, por ejemplo, que la administración Trump ha cambiado mucho lo que ha sido la relación con China. La administración Trump también trajo nuevamente a territorio norteamericano negocios que posteriormente, justamente por estas movidas tan económicas que realiza China, pues ha jugado en favor de la economía, de impulsar la economía norteamericana. Se habla de que se crearon más de 4 millones de empleos en Estados Unidos a través de su administración. Por supuesto, ha habido ciertos golpes también a la parte de la salud. ¿Cómo crees tú que pueda realmente de ganar? Porque es lo que se evidencia en este momento, a pesar de que todavía no estamos 100% seguros que pueda ser así, pero Joe Biden que pueda llegar en la carrera a la Casa Blanca. ¿Crees tú que realmente estas relaciones con China retomen como fueron en un pasado? ¿Se abriría nuevamente el mercado para ellos? ¿Qué pasaría con esas empresas que Estados Unidos actualmente ha logrado realmente posicionar nuevamente dentro de su territorio? Yo creo que la tensión entre China y Estados Unidos va más allá de quién esté ocupando la Casa Blanca. La tensión se da por una competencia, por el liderazgo internacional, por la hegemonía del liderazgo internacional, y va mucho más allá de quién esté en la Casa Blanca. Una inmensa mayoría de los estadounidenses consideran que China es la principal amenaza al liderazgo estadounidense, y tanto demócratas como republicanos están, digamos, alineados con esa visión, y quien llegue ahí mantendrá una relación tensa con China. Puede ser que llegando Joe Biden, siendo un tono de política exterior menos estruendosa, que se maneja a través de Twitter, sino que se regresara a los cauces institucionales y diplomáticos, pudiéramos ver quizás algo de despresurización en las formas, pero de ninguna manera acabaría la tensión entre estos países. Ahora, yo también quisiera conocer un poco cuál es la perspectiva que tienen, por ejemplo, los negocios no solamente latinoamericanos, sino con Europa. Sabemos que Donald Trump, sobre todo con Putin, ha tenido también una gran cantidad de roces, y Europa se ha mantenido siempre al margen, ¿no? Sin embargo, son muchos los países los que hoy en día están atentos a los resultados, porque sabemos que la economía norteamericana es quien maneja básicamente los precios a nivel global. Entonces, los escenarios podrían cambiar también con Europa. Europa está viviendo cambios también bastante serios con respecto a este coronavirus, que es un tema también que nos lleva a analizar que Donald Trump por un lado, dicho que no le interesa decir que realmente esto es un virus, como ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es. Entonces, ¿qué crees tú que pueda suceder con respecto al coronavirus en un futuro a corto plazo con respecto a una administración de Joe Biden? Yo creo
que la relación con Europa podría recomponerse, es decir, Joe Biden va a tener que ir con aquellos aliados históricos, estratégicos de Estados Unidos a recomponer esta relación, particularmente con Francia, con Alemania, en donde la relación durante estos 4 años ha sido por demás tensa. Pero creo que más allá de eso, Europa ha entendido también en este proceso y también dada la fragilidad del resultado electoral, que necesita crear una política de seguridad independiente de los Estados Unidos. Es decir, la OTAN torpedeada desde adentro por Donald Trump es una señal de preocupación para Europa que en estos años quizás empezó a caminar en un camino distinto, en una dirección diferente para construir una política de seguridad al margen de lo que Estados Unidos haga, y creo que seguirá caminando en ese camino independientemente de quién llegue a la Casa Blanca, porque ha entendido que su aliado tradicional sólido que ahí tenía puede desdibujarse de una administración a otra, George. Entonces, ¿es posible entonces que se pueda reconstruir un poco más vamos a decir, esas relaciones internacionales que poco a poco habían tenido un poco de desgaste y que incluso a través de esta nueva administración que pudiera tener la Casa Blanca pudiesen incluso mejorar las economías, dado que, como sabemos, y quisiera indagar un poquito rápidamente antes de concluir el tema de esta enfermedad que ha golpeado tanto las economías a nivel global? ¿Cómo podría entonces una nueva administración que sabemos que podría ser un poco más enfática con respecto a la creación de medidas que puedan de repente frenar un poco el avance de la enfermedad dentro de Estados Unidos, que es uno de los países, o es el primer país con más casos, en este caso de coronavirus, pero que evidentemente por esta... vamos a decirlo de una manera muy sencilla, que Donald Trump ha dicho que esto no es un virus como lo pintan los medios de comunicación y aparentemente es algo que ha sido manipulado para crear un poco de zozobra en la población y generar también un control económico en diferentes países. Entonces, directamente, ¿crees tú que una nueva administración en la Casa Blanca podría entonces crear estas nuevas medidas que puedan de repente incluso mantener un poco cuarentenas de personas en casa, también bajar la economía en Estados Unidos? Yo creo que el equilibrio entre economía y salud pública es algo que muchos líderes internacionales están buscando encontrar cuál es el mejor punto. Creo que Biden tendrá un enorme reto porque todas estas personas anti cuarentena, anti uso de mascarilla que se manifestaron en los últimos meses en Estados Unidos, si Biden cerrara demasiado las estructuras económicas, pues se convertirían en una fuerza importante, sobre todo en un país que se ha visto estar tan dividido. Creo que Joe Biden tendrá que ser muy cuidadoso. Desde luego, no hay duda que tomará algunas medidas para controlar la expansión en el país que ha sido el más golpeado de todo el mundo por la pandemia, pero creo que tendrá que ser muy cuidadoso en dónde, cómo, de qué manera, con qué incentivos, etcétera, para no lastimar la economía de una manera que pudiera ser, le pudiera resultar un boomerang, digamos. Estados Unidos también se prepara para tener su primera mujer vicepresidenta. Esto es algo que sabemos que Estados Unidos de por sí ha sido durante muchos años un gobierno de alguna manera machista. ¿Cómo ves tú como mujer el hecho de que esta vicepresidenta pueda hacer un cambio también de manera que pueda incluir más a la mujer dentro de las actividades tanto gubernamentales como de desarrollo internacional de la presencia? Posiblemente sea un paso más para que en una próxima elección en 4 años pueda una mujer ser como tal candidata a la presidencia norteamericana. Pues sí, dada la edad de Biden, 77 años, se antoja probable que en 4 años pudiera él, aunque él no lo ha dicho públicamente, no presentarse a un segundo mandato, y en ese sentido la candidata natural sería Kamala Harris, y bueno, por fin abrir, ¿no?, la luz a que pudiera haber por primera vez una mujer a la cabeza del gobierno estadounidense. También vimos en estas elecciones mayor número de mujeres electas al Congreso, lo vimos particularmente en el Partido
Partido Republicano, que parece por fin entender que es importante darle más espacios a la mujer en la participación política. Y creo que en general se está gestando esta conciencia de la toma de decisiones tiene que ser compartida también con quienes representamos más de la mitad de la población global. Bueno, Brenda, yo quisiera agradecerte muchísimo tu participación con nosotros esta noche en Ventana a la Realidad. Ha sido realmente nutritivo desde el punto de vista informativo toda la información que nos ha suministrado la noche de hoy. Danos tu perspectiva entonces con respecto ya para el cierre sobre quién crees tú realmente si pueda o no realmente llevarse a cabo una segunda vuelta, vamos a decirlo así, por lo cerrado que podría ser entonces el resultado de estas elecciones. Mi pronóstico es que en las próximas horas se anunciará el resultado de Nevada. Con ello y de confirmarse Arizona, Biden alcanzaría los 270 votos electorales que se requieren para llegar a la Casa Blanca. En las próximas horas también se ha dicho, se conocerá el resultado final de Pensilvania, en donde faltaban por contar apenas 500,000 de votos. Creo que Biden saldrá arriba en el colegio electoral. Donald Trump buscará impugnar las elecciones en al menos 4 estados, tendrá que poner recursos judiciales en los espacios federados para llegar a la Suprema Corte, como es su intención. La Suprema Corte está compuesta por 9 jueces, 3 de los cuales fueron nombrados por Donald Trump, y él quisiera buscar esta vía para llegar a tener alguna oportunidad. Creo que se va a hacer un camino largo. Recordemos que hace 20 años la elección de George Bush tomó más de un mes en definirse que George Bush estaría al frente de la Casa Blanca y no sería Al Gore. Puede durar esto en la vía jurídica más de un mes. Se definiría antes del 14 de diciembre por la legislación estadounidense. Creo que habrá tensión en las próximas semanas entre la sociedad estadounidense y creo que al final las posibilidades de que por un juicio Donald Trump se lleve la presidencia siguen siendo pocas. Creo que terminará Joe Biden llegando a la presidencia de Estados Unidos con un país muy dividido y muy probablemente con un Senado ligeramente cargado hacia la mayoría republicana. Entonces se antoja verdaderamente un gobierno complicado, más aún en una situación de crisis global, sanitaria y económica como la que estamos viviendo. Bueno, Brenda, muy importante entonces ese último análisis que has hecho. Vamos a esperar entonces que de alguna manera pues Joe Biden en una nueva administración de la Casa Blanca pues pueda lidiar con todos estos problemas que se pueden avecinar. Te agradezco muchísimo haber compartido con nosotros esta noche. Un gusto estar contigo, que estés bueno. Y a ustedes, amigos, recordarles que nuestras plataformas están cambiando de nombre. Actualmente nos ubican tanto en Twitter, Instagram y YouTube como @PSM Piso Noticias. Somos igualmente Prensa Sin Mordaza, pero allí podrán ubicar nuestro nuevo usuario. Y bueno, no queda más que recordarles que pueden ayudarnos a compartir esta información a través de sus diferentes redes sociales para que este programa pueda llegar a todos ustedes y a sus amistades. Así que ya saben, denle like, suscríbanse y denle la campanita para que estén muy pendientes de nuestras próximas transmisiones. De hecho, el día de mañana los periodistas Maribot Petit y Javier Núñez Leal estarán en directo hablando sobre los resultados de estas elecciones en los Estados Unidos. Así que muy pendientes. Hasta entonces tengan todos una muy feliz tarde y una muy feliz noche también.